de la Directiva Marco del Agua. Desde el 1 de enero de 2025 este canon ya aparece en la factura del agua y, según la Junta, estos fondos deben destinarse a mejoras en infraestructuras hídricas, saneamiento y depuración. Desde nuestro punto de vista, estamos ante una carga económica que afecta directamente a las familias, a las empresas, a todos en general. Hoy nos acompaña Santiago Serrano, vicesecretario de Comunicación del Partido Popular en Castilla-La Mancha y portavoz adjunto de las Cortes Regionales, quien explicará el impacto del canon a nivel autonómico, y seguidamente Andrés Gómez, concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Puertollano, que detallará cómo repercute esta medida en nuestra ciudad. Le cedo la palabra a Santiago Serrano. Muy bien, pues muy buenos días y muchas gracias en primer lugar a la portavoz por la presentación y a todos ustedes por asistir a esta comparecencia de prensa, que no es nueva en Castilla-La Mancha porque las estamos haciendo en toda la región, pero sí que queríamos comentar de manera detallada lo que ha sido el impacto del canon del agua en la ciudad de Puertollano, y por eso también a continuación hablará el concejal de Hacienda, Andrés, para dar todos los detalles del dinero que se ha recaudado, que se ha metido, se ha sacado, mejor dicho, del bolsillo de todos los ciudadanos de Puertollano para dárselo directamente a Emiliano García Paje. Como bien decía Raquel, este canon surge de una directiva que, como todos ustedes saben, y nos ocupamos en decir antes de su puesta en vigor en Castilla-La Mancha, es una directiva cuya finalidad, en el caso del canon, es totalmente inventada por el gobierno de Emiliano García Paje. Es una directiva del año 2000, es decir, de hace 26 años, que ya veníamos cumpliendo con los cánones de aducción y de depuración que ya pagan los vecinos de Puertollano desde que se aplica esa directiva. Es una directiva que no tiene por qué aplicarse en forma de canon, porque hay otras comunidades que de hecho no lo hacen de esta forma, pero que el gobierno de Emiliano García Paje se ha empeñado en poner en marcha de este modo con el único fin de seguir recaudando. Hay que recordar que el canon del agua en Castilla-La Mancha estaba presupuestado en el año 2025 en 15 millones de euros y la recaudación superó los 30. Una recaudación que se prevé para 30 millones para el año 2026 y que seguramente también superará esta cantidad. Una recaudación que está suponiendo un lastre principalmente para las empresas, pero también para todos los hogares de Castilla-La Mancha y de Puertollano. Una recaudación que está haciendo que la comunidad que mayor inflación acumulada presenta de todo nuestro país desde que Emiliano García Paje gobierna, como es Castilla-La Mancha, sea un agravante más, una dificultad más, un palo en la rueda más para que todos los hogares puedan llegar a final de mes. Y en el caso de las empresas, un lastre más para que esa competitividad que ya nos cuesta mantener en nuestro tejido productivo, como consecuencia también de la burocracia y de todas las dificultades añadidas que pone la Junta de Comunidades, pues sea, insisto, una piedra más en el camino que nos hace perder todavía más competitividad. En el caso de la aplicación del canon del agua, además, hay una serie de preguntas que nos hacemos desde el Partido Popular de Castilla-La Mancha que el Partido Socialista, que el gobierno de Emiliano García Paje, todavía no ha sabido contestar. Cómo van a materializar, cómo van a realizar ese destino del 25% de la recaudación que supuestamente tiene que revertir en los municipios. Ahora Andrés detallará también, además, la condicionante de la gestión del agua en Puertollano, pero también estamos viendo en muchos municipios de Castilla-La Mancha cómo hay incluso empresas que están teniendo más factura por el canon que por el consumo del agua. Estamos viendo cómo hay un incremento de facto de la presión fiscal, mientras el gobierno de Emiliano García Paje se jacta cada presupuesto de hacer justo lo contrario, de haber congelado, con palabras literales del consejero de Hacienda,
de haber congelado la presión fiscal. Y suceden dos cosas. Por un lado, que el gobierno de Emiliano García Paje cada vez recauda más con nuevos impuestos como el canon del agua, y también que al no deflactar la tarifa del IRPF estemos perdiendo poder adquisitivo a marchas forzadas. Seguramente enfrentaremos ahora con el nuevo conflicto armado en Irán nuevos episodios de inflación a nivel mundial que van a hacer que vivamos una espiral parecida a la que hemos estado viviendo durante estos últimos años, sobre todo desde el año 2021. Lo vimos con la guerra de Ucrania, lo vimos también en el caso de la pandemia, y que han hecho que nuestros ciudadanos, que nuestras empresas también pierdan renta disponible a marchas forzadas. Y lo que ha hecho el gobierno de Emiliano García Paje, lo que ha hecho también el gobierno de Pedro Sánchez, porque en esto son absolutamente simbióticos, es negarse a deflactar la tarifa del IRPF y recaudar cada vez más del bolsillo de los castellano-manchegos. De tal forma que en todo este tiempo los castellano-manchegos hemos perdido más de un 13% de poder adquisitivo, mientras el gobierno presenta cada año recaudaciones récord. Se da además la circunstancia de que en Castilla-La Mancha, cada vez que afloran los datos de pobreza, tenemos más ciudadanos, más paisanos en una situación de pobreza o en riesgo de exclusión social. Estamos hablando de un tercio de la población. Y estamos hablando, en definitiva, de la negación del gobierno de Castilla-La Mancha de una realidad palpable, mes tras mes, que se vive en todos los hogares y en todas las empresas de Castilla-La Mancha, que es que ya no pueden más. Y en lugar de atender a esta situación, que es algo que clama al cielo, el gobierno de Emiliano García Paje a lo que se dedica es a imponer nuevos impuestos, a además negar la realidad en forma de deflactación del IRPF, como he comentado anteriormente, y además a tirar por tierra cualquier iniciativa de bajada real de impuestos, como hemos planteado desde el inicio de legislatura desde el Partido Popular. Sucede además que hay otros territorios gobernados por el Partido Popular, territorios que son colindantes a nuestra comunidad autónoma, que están haciendo las cosas infinitamente mejor. Y no porque sus ciudadanos o sus empresarios sean mejores o más capaces, sino simplemente porque cada gobierno de estos territorios les está dando más libertad. En Extremadura, en Andalucía, en Murcia, en la Comunidad Valenciana, en la Comunidad de Madrid, en Castilla y León, pagan menos impuestos. En todos estos territorios, además, se han afrontado procesos de desregulación, de desburocratización, que han hecho que todas las empresas, todo el tejido productivo gane competitividad. Y, mientras tanto, nuestra comunidad autónoma se está quedando como una isla de mala gestión como consecuencia única y exclusivamente de las políticas socialistas de Emiliano García Paje. Esto es algo que vamos a revertir totalmente a partir del año 2027. Ya hemos anunciado en diversas ocasiones que medidas como el canon del agua, inventadas por Emiliano García Paje y profundamente injustas, van a ser derogadas por el gobierno de Paco Núñez a partir de mayo del 2027 y vamos a empezar, a partir del año que viene, a devolver a los ciudadanos y a las empresas el poder adquisitivo que les ha estado quitando el socialismo durante todo este tiempo. Y yo, por mi parte, nada más, le dejo la palabra a Jesús. Muy bien, pues buenos días de nuevo. Yo quisiera centrarnos en lo que es Puerto Llano, el impacto que tiene este tarifazo, por llamarlo de alguna manera, sobre los ciudadanos de Puerto Llano. Quisiera hacer pues una breve introducción de cómo está para que los ciudadanos se centren y nos centremos todos un poco en la foto fija de cuál es la situación. Nosotros sabemos que desde el año 2016 pues Puerto Llano está pagando ya lo que le llaman el ciclo integral del agua. ¿Qué es el ciclo integral del agua? Pues todas las obras que se hicieron para la traída de toda el agua del pantano, recrecimiento, etcétera, de la presa, las nuevas instalaciones, la EDAR, la ETAP y todas las tuberías nuevas generales que se hicieron y, en fin, todas las instalaciones nuevas que se hicieron. Esto suponía en su día una inversión de unos 56 millones de euros, más o menos, de los cuales pues casi 21 prácticamente venían de Europa, fueron subvencionados por Europa, y el resto iba todo a cuenta del ayuntamiento, es decir, 35 millones de euros del total de la inversión
es lo que tiene que pagar el Ayuntamiento de Puerto Llano. Claro, esto evidentemente el Ayuntamiento de Puerto Llano, con una deuda por aquel entonces de más de 100 millones de euros, pues era imposible que lo pudiera pagar, no tenía dinero. Entonces se hizo pues una financiación con Aquaes, que era la ejecutora de la obra, que es el Ministerio, en definitiva, la Confederación de Guadalquivir, y se hizo una financiación a 50 años, perdón, a 50 años, de los cuales ya llevamos 10. Quedan 40 años para pagar esta inversión. Es decir, vamos a pagar a esos 35 millones de inversión, digamos, de ejecución, se van a convertir en prácticamente 52 millones y algo con la variación de los intereses que haya de aquí al 2066. Entonces, todo eso lo van a pagar, no, lo estamos pagando ya los ciudadanos de Puerto Llano, que más o menos supone una anualidad media de esa inversión, de ese ciclo integral del agua para Puerto Llano de unos 900.000 euros. Es decir, ahora mismo los ciudadanos de Puerto Llano, mediante el recibo del agua, en un concepto que es el cambio integral del agua, el ciclo integral del agua, estamos pagando 900.000 euros, que supone en una familia media aproximadamente un incremento del 20% de lo que supone el costo del agua solamente. El costo del agua se le incrementa un 20% para pagar las obras. Eso supone 900.000 euros al año de aquí al 66 más o menos. Bien, pero nos encontramos con esta realidad donde la Junta de Gobierno de Castilla-La Mancha, el señor Paje, pues no ha llegado ninguna ayuda de ningún tipo para esto, es decir, lo estamos pagando completamente los ciudadanos de Puerto Llano. Pero claro, a esto pues nos encontramos en Puerto Llano con que el nuevo tarifazo que ha comentado antes Santiago, pues supone que para Puerto Llano hay un nuevo incremento del agua, pero sin contraprestación alguna, es decir, la Junta nos grava con otros prácticamente 900.000 euros, es decir, otro 20% más de incremento en el recibo del agua de una familia normal, pero en este caso sin contraprestación, porque los 900.000 que pagamos todos los años de agua para las obras, bueno, pues ahí están las obras. Podemos estar más o menos de acuerdo, pero ahí están. Pero es que los 900.000 que nos están cobrando el año pasado ya, no sabemos para qué sirve. O sea, lo que le pedimos al gobierno socialista del señor Paje, pues es que, hombre, ya que no nos ayudó, no nos ha aportado nada y nos ayudó a pagar las obras, parte de las obras de ciclo integral del agua, por lo menos que no nos la cobre doblemente, que es lo que está pasando. O sea, nos está cobrando otro canon sin contraprestación alguna. Entonces, pues en este sentido, pues decir que no estamos en absoluto de acuerdo, no ya por el canon en sí, sino porque además la realidad de Puerto Llano es que si se supone en el espíritu del canon, que no sabemos realmente en qué va a acabar, está el que se vayan a mejorar unas supuestas infraestructuras a los ciudadanos de Castilla-La Mancha, es que en este caso Puerto Llano ya lo está pagando. Y como ya lo está pagando, pues no queremos que nos lo cobren otra vez. Y lo que pedimos es que lo que nos han cobrado el año pasado, los 900.000 euros, que nos los devuelvan, que nos hacen falta para pagarlo para las obras que estamos haciendo, que se hicieron y que estamos pagando ahora, como he dicho antes, y que no nos sigan cobrando ese canon, porque no tiene ningún sentido en general y mucho menos en Puerto Llano. Por mi parte, pues no aburrirles con cifras que son bastante mareantes, pero yo espero que con esta similitud o con esta posición, que son cifras muy parecidas, pues haya quedado claro. Muchas gracias. Cualquier pregunta a vuestra disposición. Si me preguntáis mucho me voy a enredar más, pero bueno, yo todo lo que necesitéis a vuestra disposición. Pues hasta ahora se han hecho diversas iniciativas en el seno de las Cortes Generales, sobre todo con el tema del canon del agua. Yo no sé si llegados a este punto, que es un problema que según el Partido Popular es generalizado, obviamente, en todos los ayuntamientos de la nación, se van a seguir produciendo iniciativas parlamentarias o no sé si alguna estrategia política a partir de ahora va a ser diferente, no lo sé. Bueno, se da la circunstancia además de que mañana llevamos al Pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha una enmienda a la totalidad de la ley mal llamada ley de acompañamiento a los presupuestos, en la que se entrevé, entre otras cuestiones, en el dictamen del Consejo Consultivo, que es preceptivo para esta ley, como el Gobierno de Castilla-La Mancha, además, para una serie de medidas que
prevé para mitigar en parte el impacto del canon en las familias, van a tener que compensarse con desinversión en infraestructuras hidráulicas. Es decir, el gobierno de Emiliano García Paje no solamente no ha contado qué piensa hacer, como bien decía Andrés, con todo lo recaudado, 900.000 euros en Puerto Llano, 30 millones en Castilla-La Mancha, sino que además cualquier tipo de medida que vaya adoptando, como es el caso de la que pretende implementar con la ley de acompañamiento, la ley de medidas tributarias, se va a tener que compensar en ingresos y gastos con menor inversión en infraestructuras hidráulicas, que por otra parte es algo que se ha revelado del todo insuficiente en todos estos años. Hace bastante poco tuvimos una reunión, la primera de la Mesa Regional del Agua, la mesa que tiene que evaluar el cumplimiento o no del Pacto Regional por el Agua, que fue impulsado además por el Partido Popular, y fue absolutamente vergonzoso ver cómo todos y cada uno de los colectivos de Castilla-La Mancha denunciaban el incumplimiento taxativo de Emiliano García Paje del Pacto Regional por el Agua, sobre todo en lo que tiene que ver con infraestructuras. Ahora está Emiliano García Paje pidiendo en el Comité de las Regiones una moratoria de la Directiva Marco del Agua, pero no es otra cosa sino reconocer que no ha hecho los deberes durante todo este tiempo, porque un gobierno que no ha invertido, que no ha hecho lo que tenía que hacer en materia hídrica, en materia hidráulica, desde luego lo que no puede hacer ahora es pedir, además en un órgano que no tiene potestad legislativa ni ejecutiva, como es el Comité de las Regiones, que aplace el cumplimiento de una directiva que obviamente sería perjudicial para Castilla-La Mancha, ya lo hemos denunciado, pero que en cualquier caso pone negro sobre blanco la falta de inversión del gobierno de Emiliano García Paje y del gobierno de Sánchez también para aprovechar todos nuestros recursos hídricos. Y lo hemos dicho en múltiples ocasiones, es necesario, es fundamental que Castilla-La Mancha tenga un mapa de necesidades. Es fundamental que hagamos una auditoría hídrica para que con esas dos cuestiones sepamos, por un lado, cuánta agua tenemos y, por otro lado, cuánta agua necesitamos. Y con eso podamos dar respuesta también a todas las inversiones que están por llegar. Es absurdo que el gobierno de Emiliano García Paje diga que Castilla-La Mancha es un territorio favorable a la inversión cuando están grabando a las empresas con el nuevo canon y cuando ni siquiera tenemos asegurado el suministro, en este caso del agua, como consecuencia de la inacción del gobierno de Castilla-La Mancha. Muy bien. Pues muchas gracias.